Muy buenas amigos de Puerto Palabra, hoy estoy muy bien acompañado. Tengo aquí a mi lado, como ustedes ven, al amigo y escritor Ronnie Peinado. Saludos, Ronnie. Muy buenas noches a todos los que componen esta gran familia de Puerto Palabra y también el saludo especial para usted, querido profesor. Siempre es un privilegio poder saludarlo y también siempre es una grata alegría poder estar saludándolo así a la distancia, ¿no? Bueno, algún día será más cerca como estuvimos en otros tiempos. Quiero aclarar que Ronnie está en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Que no había dicho, bueno, el participante que tuvimos anteriormente, el del espacio Hablando Bravo, también es otro amigo que vive en Santa Cruz. Bueno, Ronnie, hoy como titulamos, vamos a hablar de libros, de literatura, como fue que me pediste hablar un poco de literatura y me gusta hablar mucho de literatura contigo. Eh, ¿Cómo empezamos el tema? Hoy eres tú el que habla. La gran pregunta, la pregunta básica a cualquier escritor que se le tiene que hacer. ¿Les gusta la literatura romana o les gusta la literatura griega? Bueno, ¿A ti te gusta la literatura griega o la literatura romana? a mí me gusta mucho la literatura griega. Llegó la literatura a mí por Homero, por la Ilíada, por la Odisea y entonces, pero bueno, la literatura griega, digo, perdón, la literatura romana también es una literatura a tener en cuenta que como quiera que sea, ha influido, ¿no? Sobre todo incluso por el idioma, por el latín que nos llegó de Roma. Además, Roma, nosotros casi todos somos descendientes de romanos realmente, porque somos descendientes de españoles y bueno, España, lo que fue España, estuvo ocupada durante muchos años por el Imperio Romano. Aunque ustedes tuvieron un presidente cuyo nombre no quiero ni acordarme, que dijo que sus abuelos habían peleado contra el Imperio Romano. No, yo siempre hago esta pregunta porque es para poder partir sobre una conversación liviana y no minada por la ignorancia, ¿no? Que dentro de este sentido la ignorancia no lo digo a título de poder calificar a una persona, sino porque debatir dentro de la oscuridad, de la falta de un principio o un modelo para poder hablar sobre ese algo, y ahora hablando del monstruo de la literatura, pues precisamente hay que denominarse, pues, ¿no? ¿Por qué literatura romana o por qué literatura griega? Bueno, tiene una sola intención la pregunta. ¿O existe una literatura monoteísta o existe una literatura politeísta? Es decir, desde tiempos de antes de Cristo se creía que la literatura tenía un efecto, un filo determinante en las personas que por supuesto compartían el lenguaje, las dimensiones del lenguaje, etcétera, etcétera. Y dentro de ese sentido el lenguaje tiene un curso, tiene un pulso, tiene una dirección. Pensar en que existen muchos dioses o pensar que existe un solo Dios. Yo en lo personal digo que soy fanático de la literatura romana. Me fascina, me fascina ser un literato monoteísta. ¿Y a ti, profesor? Claro, A después te mí, explico el por qué me gusta ser un literato monoteísta. a mí realmente es que no me enmarco en una sola tendencia, en una sola opinión. Realmente prefiero, si me gustan ambas, ¿no? Me gustan ambas. Como digo, me acerqué más a la literatura griega, que tiene muchos dioses, y creo que eso también le da cierta riqueza, ¿no? Sí, tiene todo, mucha razón. Todos hemos crecido con la historia de Troya, ¿no?
¿Quién no quisiera ser ese Aquiles envidiado por los dioses, tanto por el dios Apolo, el dios del sol, enamorado por la diosa Afrodita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algo más profundo, ¿no? Las preguntas que nos deja a la humanidad, a la cultura, a las generaciones actuales, el ser literato monoteísta o ser literato politeísta. Es decir, un literato monoteísta, y no es que quiera ser teórico, ¿no? Sino que dentro de la esencia de cualquier escritora o escritor, ahí está el poder. Por ejemplo, uno de los ejes dramáticos más importantes de toda nuestra historia como especie, para los que son monoteístas, en mi caso literato monoteísta es ¿quién creó a Dios? Y para los politeístas, la pregunta es sin lugar a dudas, ¿quiénes son los dioses? Todo el tiempo, es decir, está la pregunta, pero dentro de los monoteístas está el concepto de eso, de poder definir quién es Dios. No, realmente es así. Esto es un tema que da para mucho. Esto es un tema que da para mucha, sería un tema muy largo, ¿no? Diría un tema muy académico, un tema muy académico. Y yo lo que te voy a hacer una pregunta, ¿por qué tú te consideras, bueno, tú te consideras, no has dicho que tú te consideras, pero yo lo intuyo, ¿no? Un escritor eh, mono, mono, Monoteísta, de un solo monoteísta, Dios. de Sí, un sí, solo Dios. sí, sí. Es algo fantástico. Por ejemplo, cuando creemos en poder construir o generar ejes dramáticos, intuimos desde un principio cultural, ¿no? ¿Sobre qué escribimos? Existen tres leyes fundamentales, ¿no? Sobre el drama, el dinero, la diversión, ¿no? Un eje dramático actualmente, ¿qué es? Shakira y Piqué, ¿no? Es el tema de moda, un eje dramático, ¿no? Es decir, confrontación de emociones bajo la compresión de una ley armónica, ¿no? Sobre la vida, es decir, lealtad. Ahora, dinero. Nuestra concepción de escribir es cómo poder negociar, ¿no? Toda la literatura constructiva en la concepción de Hollywood, hablamos, me gusta, a mí me fascina mucho hablar sobre Hollywood, no como una industria del cine, sino como un epicentro de libretos literarios. Las mejores ideas del mundo van y caen en la industria, lo digo entre comillas, pero es que la industria que sin lugar a dudas paga más, aparte de eso, genera más expectativa en la creatividad, en el arte, etcétera, etcétera. Esto es debatible, ¿no? Pero está en el sistema de la negociación, es decir, transacción. Cómo Hollywood nos dio una concepción errónea de todo. Cómo Hollywood nos dijo que los romanos eran gente alta, esbelta, y los romanos realmente eran personas que muy pocos sobrepasaban el 1,50 m debido a causas como haber inventado las tuberías para conducir el agua y eran de plomo y el plomo le causó una enfermedad que también ellos tuvieron, que le impidió el crecimiento en muchas personas. Y como también en la utilización de, por ejemplo, eso no lo hablé, pero eso sí, de los gladiadores. Realmente los gladiadores, no, las peleas no eran a muerte. Los únicos que peleaban a muerte eran los condenados a muerte, porque las escuelas de gladiadores invertían mucho dinero en un gladiador para que lo fueran a matar en el primer combate. Eso era lógico. Y eso de la mano así y la mano así. Bueno, eso me explicaron precisamente estuve en Roma, en el Coliseo, y eso nos lo explicaron y yo lo entendí. Para mí que era más claro, ¿no? Que los que morían, no iba a preparar un gladiador para que se fajara con 3 leones y los leones se lo comieran el primer día. Eran personas, sobre todo, condenados a muerte. El que quedaba vivo, bueno, le perdonaban la vida. Y eso, y Hollywood influyó
Y digo, no solo en eso, en tantas cosas ha influido Hollywood negativamente, a pesar de que nos da tremendo entretenimiento. Me parece que, que en la literatura no, porque bueno, la literatura no llega a ponernos. Yo me pongo, vamos a decir, yo me pongo en el papel de un productor de Hollywood. Diría, si voy a poner a un romano, no voy a poner a un tipo chiquitico, pongo a Brad Pitt, o, bueno, yo creo que Brad Pitt no es muy alto, pero bueno, pongo a cualquier alto y si no lo subo para que se vea alto, ¿no? Que eso también es un recurso. Pero Sí, pero toma, la literatura romana, la literatura romana no nos llega a través de obras tan inmensas como la Ilíada o la Odisea, ¿no? sí, pero Eso, nos llega a través de un libro que ha generado muchas transformaciones en nuestra sociedad, en nuestra civilización, la Biblia, la Biblia. el Dios, el Dios vencedor. Por ejemplo, el que quiera ser escritor tiene que leer sí o sí el Éxodo, la historia impresionante de Moisés, el hijo de esclavo que se convirtió en príncipe y heredero al trono del faraón, el heredero al trono que se convirtió en esclavo, el esclavo que se convirtió en el redentor para toda una nación, y por supuesto el que posteriormente, después de las pruebas que todo el mundo conoce por las historias, pero es una historia súper fascinante, el gran Salvador. Yo creo que esa historia es insuperable, por eso es que tal vez me gusta mucho la literatura romana. Creo yo que hablamos de un Dios vencedor, más allá de los surreales que construimos todo el tiempo nosotros como civilización, está el norte, está el camino. Por eso digo, ¿sos un literato monoteísta o sos un literato politeísta, ¿no? Y el politeísta creo yo, considero, cree en la reinvención de los dioses desde un momento, desde un punto celestial, es decir, desde un síntoma de adoración. Yo, por ejemplo, como literato romano, creo en un dios de Moisés, un dios sin lugar a dudas vencedor, abrumador, del cual no existe otro dios enfrente de él, el que vence a todo, y que por supuesto, ¿no? A estas alturas del partido, creo yo, sin temor a equivocarme, dentro del desarrollo de nuestra civilización, es indiscutible pensar de la concepción de Dios como un ser científico, ¿no? Como un ser que ha desarrollado la concepción de vida que nosotros conocemos y que por supuesto no comprendemos todavía. Es más, no creo que algún día la podamos comprender, pero en ese sentido creo yo de que existe un Dios científico y por supuesto que el principal camino, el que creo yo que ha adoptado es del Dios romano, una Y, literatura monoteísta. y de ahí, porque me gusta entrar en cosas prácticas, viene aquel, voy a llamarle proyecto tuyo que estaba muy adelantado, de aquellos alemanes, aquellos, porque me estás hablando de eso y me vino a la mente aquella novela que no sé si terminaste o sigue ahí en proyecto. Ah, La, los asclepios, exactamente, la deidad exactamente. de la medicina griega, ¿eh? Tomo como referencia eso, tomo como referencia Sí, porque sigue Asclepio, por supuesto. sigue muy latente. Asclepio es una deidad griega que se la denomina a esa divinidad que tiene la capacidad de brindar salud, Pero salud esa a novela es griega, monoteísta o politeísta. no, politeísta. Es decir, siempre agarro la literatura como referencia eh, para poder hacer como una sátira de la realidad, pues, ¿no? Porque dentro del fenómeno de lo que creemos, lo que consideramos que es lo correcto, están las contradicciones, pues, ¿no? Exactamente. Los varios dioses, el un solo Dios.
y cuando hago referencia a un antagónico, porque no existe literatura sin un antagónico brutal, pues no. Si no existiera un antagónico brutal, escribir una sola página, 3 páginas, 10 páginas, 20 páginas sería tremendamente aburrido. Ya lo decía Julio Cortázar, no sé si en tiempos venideros, no lo textualizo, pero la idea que él manifiesta es que la literatura ya en aquel entonces había perdido el filo, así que no sabía y reconocía que era muy incierto el futuro de la literatura, pues precisamente él ha de haber visto muy de cerca el despertar narrativo de la televisión y del cine, pues, ¿no? Y eso los ha de haber vuelto locos a más de un escritor o literato que haya buscado ganarse la vida escribiendo, pues, ¿no? Pero volviendo al tema de los Asclepios, tomo como referencia eso, es decir, mi antagónico. Y el proyecto es demasiado ambicioso, mm, pero estamos escribiendo, estamos viendo, es fantástico lo que está haciendo Netflix con el tema de las series de televisión y es fantástico lo que los literatos están haciendo en estos momentos. Se están reinventando, están haciendo capítulos pequeños, es decir, prácticamente podría citar varios nombres en estos momentos sobre series, sobre literatura con una estructura de serie de televisión. Es decir, escribir por capítulos cortos, rápidos, y que cada capítulo tenga un desenlace y que aparte del contenido que se haya mostrado en el capítulo, en el anterior capítulo, exista en la transición la expectativa por ver qué va a suceder con otro tipo de situaciones que se han propuesto en el primer capítulo. Y eso es fantástico, eso es genial. La literatura es más rápida, ¿no? La literatura es más rápida. Yo a veces me autocritico de ser un poco así, pero yo realmente yo vengo del medio de la televisión. O sea, yo ante todo fui escritor de televisión, escribía guiones para para otros directores, lo hice mucho, y para radio también. Claro, la radio es más descriptiva, porque la radio se escucha, pero la televisión a veces no describe. La televisión, cuando nosotros escribimos para una serie de televisión, nosotros a veces le damos indicaciones al director, pero los personajes los va creando el director y los mismos actores. Y entonces cuando escribo, yo casi todas las novelas que he escrito, y es cada vez cuando voy a mandar a un concurso o algo de eso, o a una convocatoria, novela corta. Entonces, la novela corta la consideran de más de 120 páginas, algo de eso, ¿no? Y mis novelas casi todas son de 120, 130, y tengo algunas que no llegan ni a las 100 páginas, ¿no? Y bueno, la novela corta existe. Yo leí, creo que fue, yo no sé si el jugador de Dostoyevsky tiene menos de 100 páginas, pero la novela como tal vez, como es Crónica de una muerte anunciada o Pedro Páramo, ¿no? Son muy cortas y son muy fáciles de leer. Y ya eso venía de hace tiempo, no existía Netflix con García Márquez. Y sí, realmente, bueno, Una, ahora los tomarán así, pero la vida la ha dado así. Y Netflix, por supuesto, Netflix ha dado un cambio en los modos de ver la vida, ha influido hasta en el cine, porque ya el cine es otra cosa, ya el cine, a veces uno busca una sala de cine, yo veo aquí, hay una sala de cine muy famosa, ¿no? Una compañía muy famosa, pero aquellos cines de barrio, aquellas cosas ya no existen, ya no existen. Y entonces eh, Netflix ha hecho esta televisión de streaming, eh, tiene que nos deja enganchados. Y la literatura yo creo que se hace también pensando en el espectador de streaming, vamos, streamista, vamos a decir, porque el espectador anda la con serie su larga, la serie teléfono. larga, la serie larga.
Sí, anda con su teléfono en un bus o esperando cualquier trámite y no quiere leer una cosa extensa, ¿no? Yo me imagino leer en un teléfono La Guerra y la Paz debe ser terrible. Entonces, no es que uno cuando llega a la casa, porque la concepción era, bueno, llegar a la casa y ponerse a leer en el tiempo libre o en un viaje o algo de eso, ¿no? En un bus, pero realmente todo ha evolucionado y el audiolibro es una cosa muy importante ahora. Cuando uno hace un contrato con una editorial, la editorial, una de las condiciones que le pone es el audiolibro, que vamos a hacerlo gratis y vamos a darlo gratis, porque la vida es tan dinámica que a veces nos ponemos un audífono, vamos en el metro o vamos incluso manejando y vamos escuchando el audiolibro famoso. Está muy en boga ahora el audiolibro. Sí, Me sí. está marcando que nos quedan 8 minutos de esta reunión, de esta reunión que no termina hoy, después podemos hacerla, porque creo que tú tienes otra propuesta de, de programa, ¿no? Que en este caso vas a ser tú el entrevistador y yo voy a ser el entrevistado también en cuestiones de literatura. Claro, claro que sí. Quería consultarle lo siguiente. ¿Usted sabe cuál es un escritor politeísta y un escritor, la diferencia entre el escritor politeísta y el escritor monoteísta? No, Yo pongo la dímela. referencia. Yo pongo la referencia. Un escritor politeísta es el que escribe desde su inmensa soledad en el espacio. Es decir, que por más que vea estrellas, por más que vea gente, son los típicos que dicen aburridos en un mar de desierto y en medio de un oasis de terror. Más o menos así son los escritores politeístas. El escritor monoteísta es, yo le llamo el astronauta, el que quiere encontrar, el que quiere encontrar a su creador, el que va, el que lucha, el que sabe que va a perder todo el tiempo, pero igual sigue hacia adelante, sigue hacia adelante. Claro, la civilización tiene actualmente varias barreras, ¿no? Una de las principales barreras es poder sostener su sistema social. No vemos que las distancias sociales están generando una nueva narrativa de cómo poder pensar el mundo, los problemas habituales que se están efectuando en los distintos continentes. Um, Otra clase de problemas es el de colonizar a Marte, ver si es que yéndonos a otro planeta vamos a tener la capacidad de tener cierta sensibilidad en lo que es el planeta Tierra. Por otro lado está la guerra congelada, le llamo yo, de lo que está sucediendo con Ucrania y Rusia y todo el eje alineado y el eje no alineado. Es decir, tenemos varias fronteras de terror y la civilización en estos momentos se pregunta, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar amargamente en medio del desierto ante la inmensidad azul con las estrellas enormes? ¿O es que luchamos, seguimos luchando, vamos, solucionemos este problema, vamos a Marte? Creo que eso es lo fantástico de la literatura romana, ¿Y en que qué, en muestra un... qué clasificación tú te marcas? A mí me gusta por eso la literatura romana. Soy un literato monoteísta. Sí, te gusta, pero cuando escribes, Sí, esa es la fuerza que me impulsa para poder plantear los problemas, porque una de las grandes contradicciones que hay, y lo digo de manera breve antes que se acaben los 8 minutos, es precisamente el tiempo. es el tiempo. El tiempo. ¿Cómo puede ser que una creación tan hermosa, tan divina, como la que nosotros pensamos que somos, pueda tener tan corto tiempo de vida? Así es. Eh, Nada, te quería hacer una pregunta, pero ¿cómo está el pulso?
de la literatura boliviana en la actualidad? Extraviada, está extraviada, como la de muchos otros países que luego del boom latinoamericano no han podido encontrar el eje. La referencia que tenemos literaria desde Francia es, por ejemplo, los, los Miserables, ¿no? Sí, Los Víctor Hugo. Miserables, escrita por Víctor Hugo, ¿no? Es una obra fantástica, una obra que nos enseña los instintos más bajos del ser humano ante los principales ideales como es la justicia y la libertad, ¿no? Ahí ¿Cómo lo tenemos haría un, Netflix en este momento una obra tan larga? sí, ahí tenemos un primer parámetro que construye nuestro pensamiento lógico, ¿no? Ahora el otro parámetro que tenemos, digo de mi generación, el otro parámetro que tenemos es Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, Cervantes era un literato romano, un literato Sí, monoteísta. O sea, es alguien que a pesar de la locura que identifica él en toda la sociedad, siempre hay una fuerza interior que empuja a todos los individuos a ser mejores. Es decir, él propone la literatura de la esperanza. Y bueno, no es que sea una interpretación personal, sino que muchos entendidos y expertos en el asunto generan ese tipo de teoría, ese tipo de conceptos. Y es algo que mi generación lo ha recibido, ¿no? Otra de las obras maestras que están latentes en nuestro pensamiento es Cien años de soledad, que dentro del boom literario, los Cien años de soledad nos da a nosotros la certeza de poder identificar las distancias sociales que se están desarrollando con un modelo económico que sin lugar a dudas deja reflexionar, ¿no? Es decir, el cómo se puedan distribuir mejor las riquezas. Es decir, ese tema puede que yo tenga mi punto de vista, usted también tenga su punto de vista, pero es lo que el boom literario nos da a nosotros como generación. Ahora en Bolivia nos deja marcada una literatura racial, interracial, de raza. Es por, es por la zona geográfica en la que vivimos. sí, la Vivimos en medio. multiculturalidad, como siempre decimos. Nos Claro, queda un por una. minuto, nos queda un minuto. Sí, Bueno, es muy corta la reunión, profesor, es muy corta la sí, reunión. pero es que yo el espacio este lo tengo programado para 20 minutos. Bueno, de todas maneras, nos vamos a volver a ver aquí en este espacio. Quería agradecerte por tu participación aquí y bueno, invitarte a otro espacio nuevamente, hablando de literatura o de cualquier otro tema. Muchas gracias, agradecido con todo ese inmenso cariño que hay por Puerto Palabras y sobre todo para mí es un honor que estar compartiendo con usted, un amante de la literatura, alguien que sin lugar a dudas compone este pensamiento maravilloso del arte de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos de Puerto Palabra, les deseo muchos éxitos y un gran abrazo.